Bienvenidos una vez más al presente video, en el cual abordaremos la elaboración del cuestionario. En el proceso de trabajo de campo, uno de los instrumentos a partir de los cuales se recolecta la información de campo es justamente el cuestionario. El cuestionario es el instrumento de la técnica de la encuesta. Y un elemento importante en el proceso del trabajo de campo es la recolección de datos. Este proceso de recolección de datos se lo realiza a partir de la utilización de fuentes desde colección de datos, fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias están relacionados a datos que recolectamos de primera mano. Está basada en datos cuantitativos o cualitativos que el investigador genera a partir de la relación directa con el objeto de estudio. Por otro lado, este proceso de recolección de información se puede realizar a partir de la utilización de fuentes secundarias. Las fuentes secundarias consisten en la información obtenida a partir de los datos y el análisis previo realizado por otra persona. Implican la generalización, procesos de análisis, síntesis, de interpretación o evaluación. Fundamentalmente las fuentes secundarias son fuentes como investigaciones, libros, revistas científicas que el investigador puede acceder con la finalidad de recolectar datos. Uno de esos instrumentos es el cuestionario. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la encuesta y el cuestionario? Primer elemento, la encuesta es el método empírico, se conoce también en ciencias sociales, es la técnica de la investigación social, que consiste en un conjunto de procedimientos con la finalidad de recolectar información, datos de primera mano a partir de la recolección de información de lo que es las preguntas previamente elaboradas. Entonces, la encuesta es una técnica de investigación. El cuestionario es el instrumento de la encuesta que consiste en la identificación, elaboración de preguntas de investigación con la finalidad de recolectar datos de primera mano. Algunas orientaciones para elaborar un buen cuestionario. 3 elementos importantes a tomar en cuenta. La primera, realizar preguntas con facilidad, sin utilizar terminología muy técnica. Es decir, cuando se elabora un cuestionario, es importante que podamos desarrollar ese cuestionario utilizando palabras entendibles, evitando palabras técnicas, de modo que pueda facilitar a la persona que se está encuestando, preguntando, pueda facilitar entender de una manera adecuada, entender de una manera fácil las preguntas. Segundo elemento, las preguntas que se va a realizar en el cuestionario deben responder al tema de investigación. Es decir, un elemento importante es que
las preguntas a elaborar deben tener estrecha relación con el tema de investigación. Tercer elemento, evitar incorporar juicios de valor propios del investigador. Hay que tomar en cuenta en la elaboración de un cuestionario la imparcialidad de lo que es el investigador y por lo tanto se debe evitar estos juicios de valor del investigador. ¿Qué tipos de preguntas es posible utilizar en un cuestionario? ¿Preguntas abiertas o preguntas cesadas fundamentalmente? Las preguntas abiertas se formulan sin haber identificado categorías de respuestas, en el cual se da de opción abierta al encuestado para que pueda responder ciertas preguntas. Las preguntas cerradas son aquellas que dan al encuestado las opciones de respuestas. Es decir, ya está elaborado previamente las respuestas de manera anticipada, en el cual el investigador en el proceso de la recolección de datos, de la información, en el momento de aplicar lo que es el cuestionario, permite al investigado, a las personas que se está aplicando, desarrollar, elegir las respuestas, ¿no es cierto? Preguntas cerradas. Estas preguntas cerradas pueden dividirse en dos: preguntas dicotómicas y politómicas. Las dicotómicas, fundamental, tienen dos opciones: el sí y el no. Las preguntas politómicas tienen más de dos opciones en la respuesta. Entonces, en función al tipo de investigación que lo estamos desarrollando, en función a los objetivos de la investigación, es posible utilizar preguntas abiertas o preguntas cerradas.